Vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de la identidad, guardando nuestra identidad. Amén. En eso nos tiene el Señor esta semana. Vuelva a ubicarse conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 18, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué harían sus servidores? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Estamos ubicados en esta palabra, estamos ubicados aquí y tenemos que entender, hermano, y visualizar lo que Dios nos está hablando. El Señor Jesús nos está diciendo claramente: el enfoque, el propósito de mi reino no es, el campo de ejecución mejor de mi reino no es en esta tierra, no se basa en lo terrenal, no se basa en lo que ustedes conocen. Mi reino no es de esta tierra. Y entonces da un ejemplo para que como que nos conectemos, y da un ejemplo de algo que es de esta tierra. Y dice: si mi reino fuera de esta tierra, entonces mis servidores, mis seguidores pelearían por mí, ¿sí? Lo que el Señor está denotando es que el pelear humanamente era de este mundo. Por lo tanto, por eso sus discípulos no lo hacían. No usaban los métodos humanos, no usaban los métodos carnales, los métodos terrenales para defenderlo a él. No, porque no se trataba de eso, porque su reino se trataba de algo más grande y más profundo, ¿sí? Entonces por eso el Señor decía: mire, yo pondría a mis servidores a defenderme y saldría corriendo y me escaparía de ustedes. Pero como no se trata de aquí de la tierra, como no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor, entonces por eso mis discípulos no pelean. Por eso yo mismo no peleo. Era lo que el Señor estaba dejando claro. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, que Pedro sacó la espada y le bajó la oreja a Malco, uno de los soldados que venían a arrestar a Jesús. Sí lo ha leído, ¿verdad? Le iba a bajar la cabeza, pero Malco era un soldado, lo esquivó y fue a bajarle la oreja. Jesús, al mismo que lo iba a arrestar, lo sanó, volvió y le pegó la oreja. Y le dijo a Pedro, y le dejó claro también eso, y le dijo: mire, Pedro, si usted cree que yo estoy aquí en contra de mi voluntad, no es cierto. Si yo dejo que me arresten, si yo dejo que me apresen, si yo dejo que me lleven preso, y si dejo que me maltraten y que hagan todo lo que van a hacer conmigo, no es en contra de mi voluntad, sino que yo voluntariamente lo estoy aceptando. Por eso le dijo a Pedro: ¿no crees que yo puedo clamar a mi Padre y Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Jesús lo estaba dejando claro. Estaba diciendo: si yo quisiera, salgo corriendo de aquí, mijo. Si yo quisiera, me vuelo de aquí. Clamo al Padre, le digo: sácame de aquí, Padre. Y el Padre manda un montón de ángeles y no queda sino el polvero. Jesús lo dijo de esa manera, lo expresó y nos lo dio a entender así. Pero Jesús entonces decía: yo lo puedo hacer. Si no lo hago es porque no lo quiero hacer, porque quiero cumplir mi propósito en esta tierra. Por eso eso, escúcheme, eso es identidad. Es identidad saber a qué me puso el Señor y hacerlo. Por lo tanto, no ponerme a hacer otra cosa. La religión tradicional interpreta mal la vida de Jesús. La religión tradicional interpreta mal el hecho de que Jesús no se hubiera casado. Sí, por ejemplo, ¿no? Jesús no se casó, entonces nadie se puede casar. No, el diseño de Dios desde el principio es que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Ese es el diseño de Dios. Pero Jesús no se casó, ¿por qué?
Pues porque el Señor tenía un propósito, sabía y había descubierto desde muy temprano su propósito, su identidad, y por eso no se puso a hacer lo que no fue enviado a hacer. Jesús fue enviado a esta tierra a dejar linaje, a establecer el reino de Dios y a dejar una familia para Dios. Amén. ¿Sí? A través de su sangre, a través de su obediencia, Jesús necesitaba dejar un linaje para Dios. Entonces, el linaje que él iba a dejar no era carnal. Por eso él no se distrajo casándose y teniendo hijos. No era su propósito. Y eso hace parte de la identidad. Si yo sé quién soy, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer. Jesús sabía quién era. Y hablo de Jesús como hombre, como ser humano. Por eso hablo en tiempo pasado. Jesús sabía quién era y sabía para qué estaba en esta tierra. Por lo tanto, no se puso a hacer lo que no le fue mandado a hacer. Eso es sencillo. Cuando descubrimos nuestra identidad, cuando descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es muy importante, iglesia del Señor. Descubramos nuestra identidad, entendamos a qué nos puso a hacer el Señor y no nos metamos a hacer lo que Dios no nos puso a hacer. ¿Dice amén o no? Es de esa manera, porque a veces nos ponemos, a ver, Dios tal vez a alguien no lo puso a predicar, pero él quiere predicar. Pero tal vez el propósito de Dios es que desde el ámbito profesional, ahí en la empresa en donde Dios lo puso, impacte a alguien con su testimonio, impacte a muchas personas, pero dentro de estar infiltrado en medio de abogados, en medio de médicos, que como médicos salve muchas vidas, no tanto por la ciencia, sino por la palabra que les predique, por la oración de fe que sana al enfermo. Pero si él no entiende a qué lo puso Dios, entonces va a dejar eso por subirse a un púlpito a predicar, cuando Dios no lo puso a predicar. ¿Sí me está entendiendo? Jesús sabía para qué había sido enviado. Por eso no se casó. Pero no porque sea pecado casarse. No. Ni porque me haga menos santo o menos digno casarme. No. Porque Jesús sabía que venía y se enfocó y lo hizo a la perfección. Ese es Jesús. Bueno, dele la gloria al Señor. Asimismo, nosotros deberíamos enfocarnos. Anoche hablábamos y decíamos un principio muy importante que espero que usted lo haya apuntado y no se le olvide. Mi identidad se basa en saber quién es mi Padre. ¿Sí se acuerda? Bueno. Entonces, como hijos de Dios, así como Jesús lo declaró, sabemos que al igual que Cristo, nuestro reino y nuestra ciudadanía no es de este mundo, ¿sí? Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Allá pertenecemos. Pero nosotros deberíamos de empezar a pensar de esa manera. Deberíamos de empezar a pensar así. Pero a veces nos distraemos tanto en las cosas de aquí. A veces nos distraemos tanto en las cosas humanas, terrenales, que perdemos de vista lo espiritual. Si yo le digo a usted, mi hermano, que Cristo viene pronto, que tal vez el Señor puede ser que esta noche venga por nosotros, ¿usted qué siente? ¿Usted qué piensa? Eso es una muy buena confrontación. Pensemos, uy, Cristo viene pronto. Inmediatamente uno como que, bueno, piensa muchas cosas, ¿no? Los jóvenes que no se han casado entonces piensan en, uy, pero no me he casado. No, todavía no, Señor. El que tiene su empresa, uy, Dios mío, todavía no he terminado de alcanzar los logros, las metas que me he propuesto. Y así sucesivamente. Si nos apegamos aquí, perdemos de vista el cielo. Aquí en esta tierra estamos de paso, no se le olvide, por favor. Mire, así vivamos 120 años, así vivamos 200 años en esta tierra. Esta vida en esta tierra simplemente es un examen de admisión
para lo que va a ser la verdadera vida en el cielo. No importa cuántos años sean aquí, mi hermano. Gloria a Dios. No importa cuántos años vivamos aquí, esto es un soplo. Comparado con la eternidad, esto no es nada. Entonces, enfoquémonos, entendamos para qué existimos, para qué nacimos, para qué vivimos. Entendámoslo y descubrámoslo muy bien. Porque sea lo que sea que Dios nos permita hacer aquí en la tierra, no importa la grandeza y el poder y la influencia que Dios nos dé aquí en esta tierra, no importa, no podemos perder de vista nuestra patria. Está en el cielo. No podemos perder de vista a dónde pertenecemos. Porque el Señor en Juan 1, 12 y 13, sobre todo en el 13, dice, hablando de nosotros, los que recibimos al Señor, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, yo sé que ahora soy una persona espiritual. Yo sé que ahora no soy un ser carnal. Ahora estoy en Cristo y no en Adán. En Adán todos mueren, dice la Biblia. Pero en Cristo somos vivificados todos. En Cristo, mi hermano, todos nacimos de nuevo. Todos podemos nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas somos criaturas espirituales que cada día nos vamos regenerando y cada día vamos siendo formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que permitir que el Señor nos siga formando, que el Señor siga haciendo esa obra poderosa. Porque no somos de aquí, somos del cielo. Si Dios te regala, no sé, 20 casas, 10 apartamentos, 4 empresas multinacionales, 200 carros propios, muchas posesiones, fincas, de todo, mi hermano, no perdamos de vista que no somos de aquí. No perdamos de vista que somos administradores. No lo perdamos de vista jamás. Si usted no lo pierde de vista, entonces las posesiones no le van a hacer daño. Si yo no lo pierdo de vista, entonces las posesiones que Dios me dé no me van a hacer daño, porque sé que no son mías, sé que soy administrador y sé para dónde voy. Sé que eso se va a acabar, se van a quedar aquí, eso no me lo puedo llevar, pero lo que realmente vale la pena está en los cielos. Es lo que tengo que saber. Aleluya. Por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo número 6, Mateo 6, 19. La palabra nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Sabe por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi hermano, entonces yo sé que soy ciudadano del cielo, por lo tanto no me apego a las cosas de aquí, de esta tierra. Tengo que ser un buen administrador, ¿sí? Eso lo tenemos que ser. Usted tiene que serlo, yo tengo que serlo. Tengo que ser un buen administrador del dinero. Tengo que ser un buen administrador del tiempo. Tengo que ser un buen administrador de mi familia. Tengo que ser un buen administrador de la salud que el Señor me dio. Tengo que ser un buen administrador de todo lo que Dios me puso en mis manos aquí en la tierra. Amén. Buenos administradores. Pero que nuestro corazón no esté aquí en la tierra. Que nuestro tesoro sea la patria celestial. Así como lo dijo el Señor: voy a prepararle el lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Que nuestro corazón esté allá. Porque entonces aquí yo no voy a pelear por cosas, hermano. Ay, que el vecino me tira la basura ahí enfrente de la casa. Uy, no puede ser, espere y verá yo. No, espere. Acuérdese que dijo Jesús: sus seguidores no pelean de esa manera. Efesios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí o no? Son poderosas en Dios
para destrucción de fortaleza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el que hace lo malo, contra el que quiere matar, el que quiere robar. Nuestra lucha no es contra el que nos quiere engañar. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no puedo pelear, hermano, en el ámbito del enemigo. En el ámbito terrenal, ese no es mi ámbito. Ese no es mi hábitat. No, mi hábitat es en el espíritu. Dice el Señor en Gálatas, vaya a Gálatas también allí, 5, Gálatas capítulo número 5, Gálatas 5:16, es lo que el Señor nos manda y nos dice. Digo pues, ¿qué nos dice el Señor? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese es el mandamiento del Señor. Mi hermano, nuestro ámbito donde nos movemos nosotros, nuestra naturaleza no es la carne, no es lo terrenal, es lo espiritual. Porque usted y yo somos seres espirituales. Porque antes éramos hechos, nuestra constitución era de orgullo y de codicia. Todos los pecados que cometíamos era por orgullo, por codicia, hermano. Pero como nos fue cambiada la naturaleza, como nacimos de nuevo, entonces ahora ya no tenemos nada que ver con lo terrenal, ya no tenemos nada que ver con la mentira del diablo, con el orgullo, con la codicia. No, ahora tenemos todo que ver con la justicia, con la santidad de la verdad de Dios. Entonces fui hecho de un material diferente, ya no terrenal, sino espiritual. Porque el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán, refiriéndose a Cristo, espíritu vivificante. Y ahora usted y yo estamos en Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora usted y yo estamos en Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo. Y Cristo nos dice cosas tan impresionantes como la que leímos al inicio. Cosas tan poderosas que nos dice: mire, mi reino no es de este mundo. ¿Yo para qué voy a pelear con ustedes? ¿Yo para qué voy a pelear por plata, por dinero? No, mi reino no está aquí. Mi patria no está aquí en la tierra. Mi patria está en el cielo. Y ese debería ser nuestro objetivo, hermano. Si no es el objetivo, entonces pasa lo que a veces vemos que pasa en algunos cristianos, que deciden abandonar su identidad de hijos de Dios por ponerse a pelear en la carne con alguien, o por dinero, o por lo que sea. Y entonces el cristiano dice: no, pero es que tampoco, yo no me voy a dejar, yo no puedo permitir que no, pero y verá. Y entonces se pone a usar las armas del mundo, las armas terrenales, como la mentira, como las malas palabras, como los malos deseos, como el engaño. Abandona su cédula, abandona su identidad, y entonces acude a las armas del mundo, acude a las armas terrenales y empieza a usarlas. No, mire, si el cristiano se baja a lo terrenal, en ese punto, en ese ámbito, el diablo nos puede derribar y nos puede derrotar. Pero si usted y yo permanecemos en el espíritu, viviendo bajo los principios del reino de Dios, a ese nivel somos intocables, hermano. El enemigo no nos puede tocar, el enemigo no nos puede afectar, pero si permanecemos en él, pero si permanecemos viviendo por los principios del reino de Dios. Si nos bajamos a la carne, ahí el enemigo nos alcanza. Sí. Si nos bajamos a la ira, es que yo soy manso pero no menso, entonces venga y verá, le explico. Pero y verá que es que usted no ha visto un cristiano enojado. Estás al alcance del enemigo y te revuelca. Pero si por más, anoche lo leíamos, si por más que me maldicen, yo no dejo que mi alma sea reactiva. No,
Yo no reacciono por emociones ya, sino que reacciono por principios bíblicos. Y entonces alguien me maldice, yo no contesto con maldición, yo bendigo. Alguien tiene ira y me dice cosas feas y me dice cosas malas, yo no reacciono como mi carne quisiera reaccionar, no, sino que me acuerdo del principio bíblico que dice: bendecid a los que os maldicen. El otro que dice: la blanda respuesta quita la ira. Mire, ahí el diablo no nos puede agarrar, somos inalcanzables para el enemigo. Mejor dicho, tenemos victoria. Pero entonces eso tiene que ver con mi identidad. Yo no puedo ser cristiano cuando me conviene y cuando creo que no me conviene, entonces no. Soy o no soy. ¿Sí o no? Sí, eso es. Se trata de lo que yo tengo por dentro. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra, léalo conmigo. Sabemos, ¿qué sabemos? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escucha hasta ahí nomás. Analícelo. Los que han nacido de Dios. ¿Usted ha nacido de Dios? Sí, Señor, claro que sí. Ok, entonces el Señor dice: el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Usted y yo ya no practicamos el pecado. Nos equivocamos, cometemos errores, sí, todos los días, pero ya no es una práctica. ¿Usted sabe la diferencia entre una práctica y un error? La práctica es el que se ejercita en eso y cada vez es mejor, ¿sí? Como cuando estábamos en el mundo. En el mundo éramos mentirosos, pero nos pillaban. Entonces decíamos: no, voy a aprender de esta para que la próxima no me pillen, ¿sí? Nos profesionalizamos en la mentira. Entonces decíamos: no, esta vez me pillaron, pero fue por esto, listo, ya aprendí y la próxima no me dejo pillar. No decíamos: voy a dejar de mentir, no, decíamos: era la próxima, no me dejo pillar. Y en serio, nos íbamos volviendo unos profesionales, unos maestros de la mentira. Eso es practicar el pecado. Profesionalizarme y cada vez ser mejor en él. Pero los que hemos nacido de Dios ya no hacemos eso, ¿sí? Usted puede estar seguro, yo puedo estar seguro que usted y yo ya no hacemos esto. Amén. Usted y yo todos los días nos levantamos, iniciamos el día determinados a agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Sí dice amén o no? Entonces eso marca la diferencia. ¿Listo? Entonces la Biblia sí está hablando de mí, ¿cierto que sí? ¿Sí está hablando de usted? ¿Sí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así es. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Ahí dice aquel dice con A mayúscula. Entonces dice: pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Jesucristo nuestro Señor. Aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Jesucristo le guarda. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el maligno no le toca. No le puede tocar. Porque somos nacidos de Dios. Porque practicamos el pecado. Identifíquese ahí, por favor. Identifiquémonos ahí. Que a veces leemos esto y no sé en quién pensamos. Pensamos en alguien sobrenatural. No, la Biblia está hablando de nosotros. Y la Biblia está diciendo que el enemigo no nos puede tocar porque hemos nacido de Dios y ya no practicamos el pecado. Entonces, no le tengamos miedo al diablo. Pues le propongo, ¿no? Le propongo, medítelo, analícelo, conforme a la identidad que Dios nos ha dado, conforme a esa identidad de hijos de Dios que hemos nacido del Señor, pues por eso somos hijos de Dios. Y esa naturaleza nueva que el Señor nos dio nos lleva a no practicar el pecado. Entonces yo ya sé que el maligno no me puede tocar. Y si peco, sé que abogado tengo delante del Padre, a Jesucristo el justo, dice la Biblia. Y también Primera de Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Listo.
Entonces, si como cristianos en nuestro diario vivir nos tropezamos, caemos, pecamos, hermano, cometemos errores, por supuesto, tenemos que corregirnos, tenemos que levantarnos, pero confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona y nos limpia. El enemigo no te puede tocar. Mientras mantengamos a cuentas con Dios, el enemigo no te puede tocar. Entonces no tengamos temor. En estos tiempos, en estos días, en estas épocas que estamos viviendo, no tenga temor, hermano, de lo que usted pueda ver a su alrededor, porque Dios está con usted y conmigo. Y la Biblia dice que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Vaya a Efesios, por favor. Busque Efesios capítulo número 1. Deseo de todo mi corazón que su fe sea fortalecida esta semana. Amén. Que nuestra fe, la de todos, sea fortalecida en la palabra. Que nuestra identidad sea fortalecida en Cristo y en su palabra esta semana. Amén. Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién bendijo Dios? Levante su mano y diga: a mí me bendijo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Oh, ¿sí lo escuchó? Él ya nos bendijo, pero en Cristo. Mientras usted y yo permanezcamos en Cristo, para usted no hay maldiciones, hay bendiciones. Es lo que dice la palabra. Para usted, mi hermano, no hay desgracia, no. Mire qué poderoso poder entender que yo como hijo de Dios he sido librado del pecado, he sido limpio y hecho inocente por la sangre de Cristo. Por lo tanto, el enemigo no tiene ningún derecho para afectar mi vida con desgracia. Escúchelo. La obra que hizo mi Señor Jesucristo fue esa. Esta mañana en el ayuno lo hablábamos. La obra que Jesús hizo por nosotros fue quitar el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. El problema del ser humano desde el principio, ¿cuál fue? El pecado. Dios hizo todo perfecto, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho y era en gran manera bueno, dice la palabra. Pero entró el pecado y eso que era en gran manera bueno se echó a perder. El problema del ser humano desde el principio se ha llamado pecado. Pero vino Jesús, nuestro Señor, y vivió en santidad. Y como santo se presentó como el Cordero para pagar por nuestros pecados y librarnos del pecado, por lo tanto de las consecuencias del pecado también. ¿Lo puede creer? Y si entendemos que Jesús ya nos hizo libres del pecado, si entendemos que Jesús ya nos quitó el pecado de encima, por lo tanto las consecuencias del pecado también, entonces yo puedo creer que he sido libre de todo lo que el pecado trajo a la humanidad. Mientras permanezca en Cristo, yo soy libre del pecado y de todas las consecuencias que el pecado pueda traer sobre el ser humano. Amén. Ya lo debo hacer así, lo debo creer, lo debo entender. Porque Jesús me perdonó mis pecados, porque Jesús me liberó de los pecados, me limpió con su sangre. ¿Para qué? ¿Para que vivamos todavía en temor? No. ¿Para que vivamos todavía en miedos, en culpabilidades o en el mismo pecado? No, ya Él nos liberó del pecado. Así que podemos vivir una vida libre, una vida santa, una vida para Dios con libertad. Amén. Eso lo dice la palabra. Si usted quiere, vaya por favor a Colosenses capítulo número 2. Colosenses 2:13. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo. ¿Y cómo nos dio vida? Perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo nos dio vida nuestro Dios? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Jesús ya venció. O sea que Cristo ya me hizo libre. Por el pecado que entró desde Adán y Eva, entonces el gobierno se lo robó el enemigo. Y Satanás tenía derecho de afligir y de traer muerte y destrucción sobre todo ser humano que pecaba. Y como todos eran descendientes de Adán, pues todos pecaban. Entonces el príncipe del mundo era Satanás. Y nadie podía escaparse de eso. Pero entonces vino Cristo, venció a Satanás porque no pecó, y se presentó en el lugar que nos correspondía a nosotros, y siendo santo, murió como pecador para que usted y yo no tuviéramos que morir como pecadores. Entonces fue establecido un nuevo reino, que es el reino de Dios, y le fue restaurada la autoridad, pero no al hombre sino a Cristo. Y por eso es que usted y yo hoy en día lo que podamos hacer y lo que podamos lograr, lo podemos lograr es a través de Cristo nuestro Señor. No por nuestros propios méritos ni por nuestra propia fuerza, es a través de Jesucristo y solo a través de Él. Amén. Es a través del Señor, porque finalmente Él fue el que venció, ¿sí o no? Finalmente el que venció fue Jesús. Pero a Él le plació, porque quiso, por su amor, le plació entregarnos esa victoria a nosotros. Porque sí, porque nos ama, hermano. Entonces nos dejó la palabra, nos dejó escrito en la Biblia que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, podemos ser nuevas criaturas. La Biblia nos deja escrito: todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Todo lo puedo, pero es en Cristo. Bueno, dele la gloria a Él. Todo lo que usted y yo podamos lograr, lo logramos en Cristo. No se le olvide, por favor. Que nunca se nos olvide. No es en el pastor, no es en nada, hermano. No es en ninguna otra persona, ni cosa, ni establecimiento. Es en Cristo que tenemos victoria. Efesios nos lo dijo y nos lo declaró y lo leímos, la palabra. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, pero en Cristo. Si nos apartamos de Cristo, no nos salimos de ahí. Pero en Cristo somos bendecidos, hermanos, somos prosperados, tenemos bendición, tenemos victoria. También dice la Biblia que somos más que vencedores, pero en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él nos amó, porque Él le plació hacerlo así. Porque por su amor gigante, Él fue el que padeció, Él fue el que murió, Él fue el que derramó su sangre. Pero finalmente dijo: la puerta está abierta y todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida permanente en mí. Y es lo que Jesús enseñó a lo largo y ancho de los evangelios. Yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces no podemos olvidarnos del que nos dio la identidad, ¿sí? Me gusta mucho esto, recordarlo. Nosotros nos llamamos cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Por eso jamás podríamos abandonar a Jesús. Por eso nunca podríamos apartarnos, ni siquiera pensar en apartarnos de Jesús. Porque Él es la esencia de nuestras vidas, hermano. Él es la esencia, el que le da motivo, sabor, propósito a nuestras vidas. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente,
yo me identifico con aquel que me dio el nombre, con aquel del que yo llevo su nombre, y es con Jesús el Señor. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo nuestro Señor. En Él podemos ser más que vencedores. En Él tenemos victoria, en Él tenemos paz, tenemos vida. En Él tenemos esperanza, ¿sí? Pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él. Nos dice la palabra ahí en Juan, donde iniciamos, Jesús diciéndole a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y en los versículos más adelante, vuelva allí a Juan, por favor, ya para terminar. Volvemos a ubicar ahí en el capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escuche esta última afirmación: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otra parte dice también Jesús: yo soy el pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si otro viene y les habla, no lo siguen, porque ellas conocen la voz del pastor. ¿Y nuestro pastor quién es? Jesús. Claro que sí, a Él seguimos. Mire que es sencillo, mire que no es tan difícil. Somos cristianos, entonces ¿a quién seguimos? A Cristo. Usted no sigue a Bethesda, usted no sigue al pastor Héctor, usted sigue a Cristo. Es sencillo, es nuestra identidad, ¿verdad que sí? Oh, eso es. Entonces, como sigo a Cristo, honro a Cristo. Como sigo a Cristo, entonces lo que Él diga para mí es lo importante. Entonces, como sigo a Cristo, no importa que no me guste lo que Él diga. Tal vez lo que encuentro escrito en la palabra tal vez no me gusta, tal vez me incomoda. No importa, porque yo vivo para servir y honrar a mi Señor. Entonces someto mi orgullo, someto mi voluntad a la de Dios. Es la conclusión, hermano, y es lo que el Señor quisiera que usted y yo, y bueno, y que todas las personas, y que todos los cristianos pudiéramos tener en cuenta, hermano. Aquí el importante es Cristo. Entonces, si Él me dice algo que como que no me cuadra, que como que no me gusta, como que me desacomoda, no importa, porque yo sigo es a Jesús. Entonces, el que me tengo que corregir soy yo. El que me tengo que amoldar a la Biblia soy yo, y no pretender coger la Biblia y amoldarla a mí. No, eso no se hace. Un cristiano que tiene identidad sabe a quién tiene que obedecer. Sabemos a quién tenemos que seguir. Y si seguimos a Jesús tenemos victoria. Porque Santiago capítulo número 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién nos sometemos? ¿Usted sabe qué significa la palabra someterse? Es gústele o no le guste, hágalo. Eso es. Somos esclavos de Jesús por gratitud, por amor, porque Él me amó primero. Entonces yo he decidido por amor servirle, seguirle y obedecerle. Someteos pues a Dios. Si le gustó el mandamiento de Dios, excelente, qué bueno. Pero no le gustó, listo, no importa, obedézcalo. Porque los mandamientos de Dios son buenos y nos convienen a nosotros. Los mandamientos de Dios son vida para el ser humano, y usted y yo lo entendemos. Por eso cuando nos encontramos ante un mandamiento que como que me incomoda, no importa. Sé que el mandamiento de Dios me conviene y trae vida para mí, entonces lo obedezco. Entonces someto mi voluntad, mi orgullo y todo lo que yo tenga a Dios, para que Dios sea glorificado en mi vida.